al último video de esta saga, digamos, de esta hazaña. La idea de este video es explicarles brevemente 2 test que son de fácil ejecución para ustedes, tal vez, y son bastante sencillos en los cuanto a evaluar. Y si bien ustedes tal vez no van a ser los que van a hacer un diagnóstico en términos de cognitivos, porque eso le correspondería a un psicólogo, es nuestro labor tiene que ver con eso, sí les pueden orientar un poco a ver si cómo está esta persona, cómo es el registro neurológico, desde dónde lo van a trabajar, cuáles son los recursos que posee, y tal vez orientar para si se requiere una derivación o si es una sobrecarga muy pesada y no es necesario en este momento tal vez una derivación. Digo, eso lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que pensar. Los 2 test que yo les propongo que puedan aprender a usar, se los voy a dar los protocolos como para que los puedan ir conociendo. En realidad podrían ser 3, pero vamos con estos 2 que son como más estructurados y me parece que son comunes en utilizarse. Y además, más allá de que sean comunes y que ustedes no los utilicen, sí conocer cuando les dicen estos test o cuando en algún informe, yo no soy partidaria de poner resultados en un informe, pero hay profesionales que sí, les diga que el test dio de determinada manera. Uno de los tests que les propongo es el Mini Mental, que es un test de registro cognitivo, es específico de tercera edad. Hay muchos de tercera edad. Hay uno que se llama el test del reloj. Vamos a ir con este Mini Mental, me parece que es bastante completo. Es un test que se toma en el consultorio. No se requiere más que una hoja, un papel y algunos 2 o 3 objetos. Ahora les voy a precisar cuáles, o es indiferente, pero son objetos que sean fáciles de enunciar. Y no mucho más que eso. Y se tarda más o menos entre 10 y 15 minutos realizarlo. Puede que se demore un poco más, eso es un indicador. Siempre que tomen un test, no comiencen tomando test cuando no conocen a la persona. Lo primero es una entrevista, es un modo de poder conocer, ustedes ya esto lo saben, van en segundo año, seguramente sus profes les habrán indicado cómo se trabaja desde fono, pero sí es un momento donde se construya el vínculo con el paciente y este pueda relajarse. Piensen que, por lo general, al igual que en los niños, los adultos mayores más de una vez son traídos por los hijos, la familia. Con lo cual vienen con mucha ansiedad a la entrevista y muchas veces vienen bastante nerviosos o sintiéndose juzgados. Pueden funcionar en ellos mismos muchos prejuicios. Con lo cual mi recomendación es que construyan un vínculo que permita relajarse a ambos y que permita decir o transmitir que la idea es ayudarlos y es colaborar y no estigmatizarlos. Por eso es que tal vez cuando uno presente una técnica que va a trabajar, ustedes deben tener algunas que son específicas de fono, esto es el lugar donde no se pretende escasillarlo en un lugar, sino que es conocerlo un poco más para poder ayudarlo a trabajar. Y para poder ayudarlo a que esto que le hace, al sujeto mismo, el olvidarse de las cosas le hace mal, el que no le salgan las palabras le hace mal, el pronunciar mal le hace mal, el no poder tragar y ahogarse le hace mal. Pensemos emocionalmente que cuando un paciente viene a pedir ayuda es porque algo de eso molesta. Con lo cual, siempre como profesionales de la salud es construir un vínculo que le otorgue confianza en que uno lo que intenta es ayudarlo, no estigmatizarlo ni rotularlo. Por eso tenemos que repensar qué prejuicios a veces se nos juegan a nosotros cuando vamos a trabajar con determinadas áreas. Si hay determinadas áreas donde yo sé que tengo algo del orden del prejuicio o tengo algo del orden de mis limitaciones o reconozco de que me falta conocimiento, es mucho más saludable producir una derivación y trabajar con lo que uno realmente estudió, se formó y sabe trabajar, y está habilitado para trabajar. Cada uno va eligiendo, va optando también de alguna manera y se va formando, y la carrera misma te va llevando a elegir nuevas áreas donde uno se siente más cómodo trabajando y le gusta y le apasiona, investiga. Eso es como bastante singular, en lo personal, a mí me gusta trabajar en la clínica, me gusta trabajar en la escuela, sin embargo no me veo hoy por hoy trabajando en laboral.
Si alguien me pregunta, sí, probablemente tenga conocimientos, pueda rastrearlos, pero no sería el área donde yo me sentiría cómoda, tal vez. Me siento cómoda en otras áreas. El área de educación no la tenía en mente y sin embargo es un área que la descubrí inconscientemente, evidentemente la tenía, y es un área que me gusta y disfruto muchísimo, desde ambos roles, desde el rol de enseñanza y desde el rol de trabajo en la escuela y pensando en este lugar del aprendizaje y la psiquis de cada uno, pero es singular. Volvamos. Los dos test que le propongo, uno se llama Copics-Bender, es un test que se lo deben conocer porque por lo general se suele hacer en entrevistas laborales, se suele hacer en registros, para sacar el registro del auto, por ejemplo. Es un test muy cortito, perdón, me fui de rama y los confundí. Vamos a ver el Mini Mental, que ahora se los explico paso a paso cómo se va a desarrollar, y el otro es el Copics. Bender Copics. El Bender Copics ustedes lo vieron el año pasado cuando trabajamos percepción. Y son una serie de imágenes muy chiquitas, digo muy sencillas, que son 9 imágenes que se presentan y que el sujeto tiene que copiarlas en una hoja. Vamos paso a paso. Empecemos con el Mini Mental. El Mini Mental tiene 6 ítems para trabajar. Estos ítems van a ver que si ustedes rememoran lo que vimos el año pasado, son parte de las funciones psicológicas que nosotros fuimos trabajando. Mayormente lo que se trabaja es, piensen que cognición encerraba todas las funciones psicológicas que nosotros vimos. Y si bien en este estudio van a ver que se trabaja más el lenguaje, la memoria, la ejecución, el aprendizaje, la atención principalmente también, van a ver que si bien no se trabaja lo emocional, sí uno tiene que tenerlo en cuenta al momento de ser el observador y el entrevistador. Es decir, ¿qué le pasa emocionalmente al sujeto cuando se encuentra con todas estas pruebas? Más allá de que eso no vaya en un puntaje, sí va en una observación singular de ustedes. Se mueve mucho, no puede contestar, ve que se distrae con facilidad, ve que se angustia mucho. A veces, a mí me ha pasado en algunos test con niños, es que transpiran, empiezan a transpirar, empiezan a tartamudear. Digo, observen ustedes qué es lo que pasa y traten de ahí de intervenir para calmar esta ansiedad que a veces bloquea. Piensen que para adultos mayores, más de una vez, esto, yo les decía, genera muchísima ansiedad. Entonces hay que tratar de reducirla. Hay que tratar de ver con quién se siente cómodo. Si el informante puede que no es necesario que esté, ustedes en eso van a observar cuánto el sujeto puede estar solo o cuánto este informante podría estar hacia un costado. Lo ideal es que acá no intervenga el informante, quiero decir, la persona que lo cuida o que lo acompaña. Porque es para ver en qué estado está y ahí poder empezar a trabajar. Y qué recursos tiene para resolver las problemáticas. Eso también lo van a observar. Más allá de que eso no va a dar un puntaje, siempre que tomen una técnica, fíjense en estas cuestiones. La cuestión emocional, la cuestión atencional también. Por otro lado también esta cuestión de cómo resuelve la problemática en la que se encuentra. En el Mini Mental van a empezar con datos personales. Es interesante que esos datos personales se los otorgue el adulto mayor. Porque van a hablar del sujeto también, de si recuerda su nombre, si recuerda su apellido, si recuerda su edad, su fecha de nacimiento. No son datos muy complejos, por eso les digo que les puede resolver perfectamente. Su ocupación y su nivel de escolaridad también. Este nivel de escolaridad hay que tenerlo en cuenta cuando se van a dar un par de pautas respecto del lenguaje y del cálculo. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien que no hizo ni la primaria, siquiera, que nos puede pasar, digo, hoy por hoy ya casi no estaríamos, porque el adulto mayor de hoy de 70 y pico, por lo general, transitó la primaria, que es los recursos necesarios, vamos a tener bastante bloqueado este tema y tal vez no tenga que ver con un deterioro cognitivo, sino con una falta de recursos cognitivos. Entonces es un punto importante a poder analizar. ¿Qué ocupación describe el sujeto que tiene? Si la puede describir, si no. Bueno, y la fecha en la que se hizo este test. Este test se puede repetir, se puede repetir cada 3 meses o cuando uno ve que hubo un deterioro cognitivo.
para ver si existe, si sigue, si no. Pueden cambiarle algunas cuestiones, digo algunas palabras en particular, para ver si el recurso está o se está perdiendo. Eso puede analizarse a veces en lo que tiene que ver con... se me fue la mente. Con las que son las demencias progresivas. A ver cuánto de esto se ha perdido o cuánto no. Luego viene un punto que es el punto de orientación. Y lo que se le pide tiene que ver con el día, con el mes, con el año, con la estación del año en la que estamos, con la ubicación geográfica, tanto desde lo particular, digamos, del lugar donde estamos. A veces se le puede preguntar hasta incluso la dirección, de dónde vive, en qué barrio está incluido, en qué ciudad, en qué país, en qué provincia. Piensen que a veces el adulto mayor puede desorientarse si, por ejemplo, ustedes trabajan en Bernal y el adulto mayor viene de Capital. Puede no saber en qué localidad están. Entonces, cuando esto puede no saber, probamos con el lugar de residencia. ¿Dónde vive? ¿En qué localidad vive? ¿En qué provincia está incluida esa localidad? ¿En qué país pertenece? Digo, busquemos de esa manera. No nos acotemos a pensar de que ese recurso no está, sin antes pensar el contexto del sujeto. Siempre que tomen un test, piensen en eso. Después viene el punto de la fijación. El punto de la fijación es cuando se le dicen 3 palabras, se le pide que la repita y que la memorice, que después se las vamos a pedir. ¿Qué es el punto de la fijación? El punto de la fijación tiene que ver con la memoria a corto plazo, es decir, cómo se va almacenando y qué nivel atencional tiene el sujeto. Si uno ve que tiene los ojos desorbitados, van para todos lados, mira constantemente al cuidador, porque a veces el cuidador puede estar presente en la entrevista o no, tratemos de volver a concentrar la atención. A ver, te voy a volver a decir 3 palabras, o le voy a volver a decir 3 palabras, por favor, memorícelas, repítalas las veces que sea necesario, para después cuando yo se las pida pueda recuperarlas. Recuperarlas quiero decir, pueda volverlas a decir. ¿Se entiende? Digo, siempre es repensando la consigna, repitiendo la consigna. Ese es un punto sencillo, van a ver que ahora vamos a recuperar esa información. Pero está evaluando memoria a corto plazo y está evaluando atención. Cuando pasamos al otro punto, que sería el punto número 3, lo que se está evaluando tiene que ver con el punto número 3, sería el cálculo y la concentración. Y lo que se le va a hacer es primero una suma. Si ustedes esa suma les consideran que, porque para mí está expresada de una manera poco clara, con lo cual la pueden hacer de otra manera. Pero la idea es decirle una suma en la que pueda ir haciendo sustracciones y hacer como si fuera un factoreo, una cuestión así, donde el sujeto puede ir siguiendo una línea. Es decir, yo le digo, si yo tengo 30 manzanas y voy sacando de 3 en 3, esa sería la consigna. ¿Qué números te van quedando? Entonces el sujeto tendría que decir 27, 24 y así ir bajando. Al quinto punto que fue bajando, ya si los hizo todo bien, están bien. Imagínense que vamos reduciendo de esa manera. Si el sujeto no lo comprende, uno puede darles un ejemplo. Y el sujeto sigue reduciendo. Si el sujeto sigue reduciendo las 5 correctas, va a un puntaje que es 5. Si el sujeto reduce una incorrecta, por ejemplo, te dice de 30 a 28, pero la que le sigue es 25, se va contando hasta 5 por abajo, pero la primera se cuenta como un 0. ¿Sí? Esto quiere decir, el 28 es un 0, el 25 es un 1, el 22 es un 1, ¿sí? Y así vamos reduciendo hasta 5 veces. No sé si me siguen, igual tiene un instructivo. Uno les puede dar un ejemplo, pero piensen que eso ya uno lo anota, ¿sí? Que la consigna no se comprende con facilidad. Y el otro punto que se les pide es decir 3 números, en este caso es 952, uno los repite como 9, 5, 2, se lo repite una vez más y le pide a la persona que si quiere lo puede repetir. Y lo que se le pide, que ahí va a dar el puntaje, tiene que ver con que los invierta exactamente en el orden en el orden inverso al orden que se los dijo. Con lo cual uno va a puntuar los números que están en correcto lugar. ¿Sí?
Si el número era 952, el reverso sería 259. De esta manera uno puntea. Un punto para el 2, un punto para el 5, un punto para el 9. Si puso 295, tiene un solo punto, no 3. ¿Me siguen? ¿Para qué sirve este punto? Es para ver cuánto del cálculo matemático está conservado, cuánto del pensamiento concreto del cálculo matemático está conservado, cuál reversibilidad hay en las acciones, si esto está conservado o si está alterado. Y esto nos habla de la flexibilidad del pensamiento también, si el sujeto dispone de flexibilidad para las operaciones. Esto es una operación, ambas son operaciones matemáticas. Entonces, esto nos permite tener una idea, una aproximación de qué tipo de pensamiento estamos presentes. ¿Sí? Por eso les digo, hay que tener en cuenta también el nivel educacional. Si le pedimos restar y el sujeto necesita de la apoyatura de un papel, esto no se los vamos a suministrar porque de esta manera lo que nosotros necesitamos, o se lo podemos suministrar sin considerar la totalidad de los puntajes. ¿Sí? Y prestando atención qué estrategia se utiliza. En primera instancia no se lo vamos a ofrecer, porque si no el test no evalúa de esa manera. Pero si ustedes ven que tal vez por el nivel educativo, que es primario, primer grado por ejemplo, necesita esa apoyatura, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en el caso de mi abuela, bueno, ahora ya tendría como 100 y pico de años, pero ella no había ido a la escuela, venía de la Guerra Franca, y la realidad es que ella entendía con los billetes y se orientaba con los billetes, un pensamiento ultra concreto. Con lo cual, si a ella le hicieran este test, es probable que necesitaría un lápiz y un papel, quizás, para poder ir haciendo la cuenta. Esto nos habla de que hay cierta rigidez en el pensamiento, con lo cual no le vamos a dar el puntaje completo. En todo caso, lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a anotar. Por eso siempre les recomiendo que mientras vayan tomando un test, tengan al lado un papel y un lápiz para ir anotándose las observaciones que van pesquisando. Si fueran a grabar, en realidad no es lo ideal, porque pone muy nervioso e incomoda mucho. Tienen que pedirle sí o sí permiso a alguien. Si no, esto es invasión de la vida privada. No se hace. Pero si fuera que ustedes están haciendo alguna otra cuestión, digamos, que lo necesitan, en lo posible que no se vea el rostro del sujeto, y yo les diría que no es de lo mejorcito. Siempre porque incomoda bastante al otro y puede ponerlo muy nervioso. Bien, sigamos. El cuarto punto es recordar las palabras que le habíamos dado. ¿Se acuerdan que en el punto anterior, al de concentración y cálculo, le habíamos otorgado 3 palabras? Esas palabras las tiene que repetir. Eso nos va a dar cuenta de cuál nivel atencional hay de la persona y nivel de almacenamiento de la información hay de la persona. Se va a puntuar con un punto por cada palabra recordada. Estaba mirando, sí, es un punto por cada palabra recordada. Recuerden que las palabras las diga con las letras que corresponden. Las palabras, en este caso ofrecidas, por eso les digo, el test es español, cambien en la palabra, dice peseta, caballo, manzana. Ustedes en vez de peseta, primero que eso evidencia el tiempo que tiene este test, en lugar de euros dice pesetas, pueden ponerle pesos. Pesos, caballo, manzana. Recuerden que las palabras las digan con las letras completas y las digan tal cual uno se las evocó. Si en vez de manzana dice pera, hay que ver qué estrategia hizo para hacer un almacenamiento de información. Eso ténganlo en cuenta, porque cambió la palabra. Lo que sí mantuvo tiene que ver con la categoría en la que estaba incluida este producto. Luego del almacenamiento y respecto del análisis de esta memoria, por eso es interesante las observaciones que ustedes hacen, cuál es la postura física, cómo lo encuentran, cómo se va desarrollando a lo largo del test, cuánto tarda en elaborar una respuesta. Piensen que es un test que no nos puede llevar más de 10 o 15 minutos, con lo cual si nos llegó una sesión de 1 hora es porque hay una velocidad de procesamiento de la información muy enlentecida, con lo cual es un declive cognitivo muy agravado. ¿Sí? Cognitivo, como le quieran decir. El punto número 5 yo lo tengo como 6 porque tengo como punto número 1 los datos personales. Me parece que es relevante cómo los dice, pero no va puntuado.
va puntuado el punto de orientación espacio-temporal hacia abajo. El punto número 6 es un punto que que refiere al lenguaje en sus distintas funciones del lenguaje y tiene distintos puntos a tener en cuenta. El primer punto tiene que ver con la enunciación de los objetos. Entonces se le muestra un objeto y se le pide que evoque qué palabra es. Yo les muestro esto y ustedes me van a decir rápidamente cuchara, ¿sí? Alguno más específico me dirá cuchara de té. Otro me dirá cuchara de metal. Pero lo importante es que esté evocado el objeto. Esa es la memoria de reconocimiento de los objetos que más de una vez en una demencia, y en una demencia como el Alzheimer, está alterada. También hay que ver si hay una demencia causada, yo les decía, por una cuestión, digamos, de un estado confusional o por una cuestión, yo les había explicado que eran estas que eran causadas por algún tumor, por alguna enfermedad, por alguna desregulación de una medicación, por algún desajuste hormonal. Digo, esto puede generar un efecto donde podemos ver alterada la memoria, la recuperación de la información, si evoca mal el objeto, ¿no? Y también alguna falla a nivel del lenguaje, porque esto le va a alterar el modo de comunicarse con los otros. Y después se le muestra un segundo objeto, que puede ser un reloj, por ejemplo. Piensa en un objeto que pueda conocer el otro. Y se le pide otra vez que evoque cuál es el nombre de ese objeto. Cada respuesta correcta suma un punto, con lo cual ese vale 2 puntos. Después se le expresa una frase sencilla, corta. En este caso se elige: en un trigal había 5 perros, y se le pide que la repita. Esto me va a hablar de alguna manera si el lenguaje está conservado en tanto el lenguaje que es evocado. En este caso se le expresa oralmente la frase, no está escrita en un papel. Y es una frase a ver cuál articulación del lenguaje hay. Por eso les digo que me parece que es interesante este test para ustedes como fonoaudiólogos. Tiene un punto muy importante para el lenguaje y se permite articular con el resto de las funciones que ustedes vieron. Luego se le evoca 2 objetos, se les da como ejemplo que pertenecen a una categoría, a ver si el sujeto las puede referir que es correcto. Esto habla de la organización del lenguaje. Por ejemplo, en un caso se les dice, en este caso se le expresa: manzana y pera son una fruta, ¿verdad? El sujeto puede decir que sí o no. Y después se hace un segundo ejemplo. Por ejemplo, en este caso está expresado perro y gato que son. Pero ustedes pueden usar con otros objetos. Por ejemplo, qué sé yo, depende, ojo, el nivel cognitivo de esa persona y cuánto puede entender. Si yo les digo clavel y rosa, ¿qué son? Ustedes me pueden decir flores. Pero es importante que las conozca, ¿sí? A eso me refiero. No sé, con eso pueden usar un montón de cosas. Cuchillo y tenedor, ¿qué son? Entonces se espera que el sujeto responda con cubiertos. Y ahí es donde se puntúa como correcto. Y va un punto. El punto que le sigue, o sea, son 2 puntos. Uno es en la categoría que uno le otorga para que el otro entienda el ejemplo, si este lo expresa correctamente. Se les da un ejemplo. Digo, ¿no? Yo les decía esto: manzana y fruta, ¿qué son? Manzana y pera, ¿qué son? ¿Son frutas? Y el otro le responde que sí. Ese es un ejemplo, para que el sujeto entienda qué se espera que responda. Luego se pregunta, en este caso estaba el ejemplo de los colores. Amarillo y azul, ¿qué son? Por ejemplo. Colores, tiene que decir el sujeto. Un punto, respuesta correcta. Perro y gato, ¿qué son? Animales. Pueden decir animales domésticos, qué sé yo, qué otra categoría lo pueden encontrar. Pero la realidad es que tienen que contestar a qué categoría pertenecen. Ustedes, si esas categorías no las comparten, pueden elegir otras, pero acuérdense que son 2 y que sean generales y que el sujeto las pueda incorporar. Luego se le da un papel donde tiene una orden. No, perdón, ese es el otro punto. El punto que le sigue es un punto donde se le dan una orden de que haga con un papel.
lo que se le va a pedir es que a ese papel lo doble de una manera y lo ponga en un determinado lugar. Con una mano, o sea, con la mano derecha, lo dobla y lo pone encima de la mesa o debajo del zapato. Eso depende de ustedes en qué lugar estén y qué motricidad tenga el sujeto. Presten la atención cuál es la motricidad del sujeto, eso me parece que les va a dar recursos también para entenderlo. ¿Qué hace frente a una orden? Eso tiene que ver con poder entender el lenguaje enunciativo y el modo imperativo del lenguaje, del cumplimiento de una acción. Les va a dar cuenta de la actividad ejecutiva de esa persona, de las conductas de esa persona y cómo responde ante el pedido de un otro. ¿Qué hace ante el pedido de un otro? Por eso les digo, tengan en cuenta la motricidad. En adultos mayores podemos tener adultos con artrosis muy avanzada y a veces esto puede dificultarse un poco, pero uno ve que entiende la acción de lo que tiene que hacer. El punto que le sigue tiene que ver con que lea una frase y ejecute la acción que se le pide. En este caso va a leer una frase que diga cierre los ojos y posteriormente el sujeto cierra los ojos. Esto nos habla, por eso yo les decía, a nivel educativo. Es un sujeto que sabe leer y escribir. Pensemos en ese punto. Esto nos va a decir si el sujeto puede, fíjense todo el procesamiento cognitivo que tiene, leer algo, comprenderlo, entenderlo y ejecutar una conducta respecto de eso que leyó. Con lo cual es todo un procesamiento cognitivo más complejo. Y que nos va a dar la pauta de cuál es su procesamiento cognitivo. Es decir, puede leerlo, bien. ¿Lo comprende? Bien. Lo comprende. ¿Lo puede ejecutar? Porque tal vez el sujeto te dice, acá dice que cierre los ojos. Bueno, pero yo le dije que cuando lea eso, haga la acción. Acá dice que lea los ojos, que cierre los ojos. Mi fallido. Pero no lo hace, ¿me entienden? Entonces, ese es el procesamiento cognitivo, a ver dónde está frenado, qué es lo que se dificulta. El punto que le sigue es el punto enunciativo, donde el sujeto tiene que decir una frase. Se espera que la frase no sea su nombre, sino que es una frase construida corta, pero que tenga alguna lógica. Y esa frase a ustedes les va a servir de la pauta de cómo piensa y cómo construye el lenguaje y cómo evoca el lenguaje cuando quiere transmitir algo. ¿Sí? No importa lo loco que pueda ser la frase, viendo en contexto del sujeto. Si estamos haciéndole una entrevista a alguien que toda la vida fue un artista a nivel, digamos, no quiero decir pintor, sino un artista, ay, se me fue de la mente, bueno, es mi amnesia de algunas cosas. Un pintor y alguien que fue escultor y alguien que fue muy transgresor a nivel de sus obras de arte, por ejemplo, puede que esta frase sea un poco más alocada de lo que puede ser para un contador, por ejemplo, alguien que fue un contador, por eso la ocupación habla del sujeto y también cómo este sujeto va viéndose fatigado a nivel de estas actividades. Si uno va viendo que este sujeto se va fatigando, se va cansando, se va fastidiando, no le salen y frente a esa situación no quiere seguir avanzando, también tiene que intervenir en esta técnica. Por eso se las explico. No es ejecutar solamente lo que dice el protocolo, que sería muy sencillo porque es un protocolo, miren, es una hojita, no es mucho más que esto, y tiene una aplicación del test que tiene la explicación. Pero si uno pierde de cuenta que estamos frente a un humano, la realidad es que estamos muy complicados. Último punto. El último punto tiene que ver con dibujar y copiar un objeto, un dibujo que uno se los presenta acá. Es parecido al del otro punto que yo les mostré, al del Copics o el Bender. Y lo que se pide es ver la organización espacio-temporal de la hoja, cómo dibuja. Estos dos objetos, que son pentágonos, tienen que cruzarse aunque sea 2 veces. Y es cuánto de este objeto lo puede copiar. ¿Cuál es el trazo? Si tenemos un paciente enfermo de Parkinson, probablemente el trazo sea bastante, puede ser, según las características del Parkinson, cada una es distinta, puede ser que el trazo sea con algún temblequeo. Esto es característico del Parkinson. Ahora, también podemos ver que si el sujeto está nervioso, esto aparezca. Cómo agarra el lápiz, cómo presiona el lápiz.
qué tipo de dibujo realiza, en qué parte de la hoja lo realiza. Hay algunos que lo hacen ultra chiquitito, hay gente que lo hace ocupando toda una hoja. Eso también nos va a dar indicadores emocionales, cognitivos del sujeto. En el caso del Bender, las figuras son bastante parecidas a estas, no las tengo ahora acá, pero después voy a ver si se las consigo. Son unas tarjetitas, son 9 tarjetitas que van aumentando el nivel de complejidad del dibujo que se les pide. No es un dibujo que sea difícil de dibujar, a veces son un punto tipo en la red de Wi-Fi, ¿vieron? Pero en un sentido. Lo que se espera es que cuando el sujeto les den esas tarjetas, que se las van a ir dando progresivamente, cómo las reproduce, qué hace al repetirlas, qué tamaño ocupa de la hoja al repetirlas, en qué organización las hace, si las hace todas desordenadas o no, si pide una hoja para cada dibujo. Esto habla de la capacidad expansiva del sujeto respecto de los vínculos. Todo eso son indicadores emocionales y cognitivos. Y además nos habla de la coordinación entre la vista y la motricidad. Esto en un adulto mayor puede verse dificultado si tenemos una enfermedad de base, por ejemplo, una artrosis, un Parkinson. Entonces no sería tal vez el test a utilizar si hay ese tipo de enfermedades de base que podrían dificultar. O tenerlo en cuenta al momento de evaluarlo. Tener en cuenta si la orientación del dibujo está en el modo correcto en que yo se la digo. Si yo se la di horizontal y el sujeto todas las dibuja vertical, hay ahí cierta cuestión de la conducta del sujeto por no tolerar las normas que vienen del otro. Si el sujeto me pide una hoja para cada uno de los dibujos, o si borra de modo permanente, o si uno los ve que los hace, se toma demasiado tiempo para realizarlo, por una cuestión, de perfeccionismo, son todos indicadores. El test de Copics es un poco más difícil de analizar a veces porque hay que analizar varios puntos, la orientación, la rotación, la ejecución y también cómo se fue desarrollando este test. Tiene otro puntaje, pero podría ser un test que es fácil de aprender. Necesita ejercicio y práctica. Otro de los tests es el test de la hora o el test del reloj, que se les pide que dibuje un reloj, que organice los numeritos alrededor del reloj y que marque la hora que sería en este momento o la hora en que se despierta, precisando un número y un horario. Esto nos habla de la organización espaciotemporal del sujeto, de la organización espacial en la hoja y la organización en su cabeza, porque cuando hay adultos mayores que no pueden seguir el círculo, más allá de la prolijidad o no, ponen los números por fuera o ponen todos los números acumulados arriba. Es un test cortito, ahora no lo tengo el protocolo, pero es fácil de ejecutar y nos habla también del procesamiento cognitivo y de cómo se ejecuta una orden. A veces le podemos dar dibujado el reloj, lo que tienen que colocar son los números e indicar la hora que uno les precisa con las agujas. Esto también habla de la función ejecutiva del lenguaje, de cómo interpreta el lenguaje del otro y qué hace cuando no lo interpreta, cuando no lo entiende. Si repregunta, si hace lo que le parece, si se pone muy nervioso, si se anula. Son todas las conductas que el sujeto tiene frente a un aprendizaje. También se pueden hacer test o técnicas que se llaman técnicas gráficas. Las técnicas gráficas hay que tener mucho cuidado con la desestructuración emocional que puedan causar en algunos casos. En algunos casos el pedir que dibujen una persona, el que dibujen una casa, el que dibuja en un árbol, que es el test que se llama HTP, y luego viene con todo un cuestionario de preguntas, puede ser muy complicado en adulto mayor si estamos ante un estado depresivo y no un estado demencial. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un rato que hagamos una distinción entre los estados depresivos, que tienen que ver con todo el contexto y los cambios, y un estado demencial, que tiene que ver con un desarrollo progresivo? Es decir, este sujeto se olvida de las cosas, es lento para la resolución de conflictos por una cuestión de que está deprimido. Esto es mucho más reversible y con un tratamiento psicológico y psiquiátrico más de una vez esto puede volver a su estado anterior, a diferencia de un declive cognitivo y de una posterior demencia o estado demencial leve, un deterioro cognitivo leve que podría
dar lugar a una demencia, donde ya no hay vuelta atrás respecto de esto, sino hay una conservación y una búsqueda de otras estrategias de afrontamiento frente a estas pérdidas de memoria, a esta dificultad de ejecución, a estas pérdidas de las actividades. Acuérdense que siempre empiezan por las instrumentales o avanzadas, para luego el avance, cuando es muy crítico, ya se ven comprometidas las actividades básicas del sujeto. Bueno, test hay infinidades, hay millones, no, seguramente desde fonobiología tienen algunos que les son específicos. Yo en este encuentro les presenté estos dos, me parece que son de ejecución fácil, rápida, les permiten comprender algunas cuestiones y ordenarlas y organizarlas. Y en lo referido al lenguaje me parece que les da ciertas pautas. Y es interesante a veces para entender a otro profesional que me da como muchos test y no sé de qué se tratan. Hay otros test más generales, hay test de ansiedad, hay test de acciones cotidianas, digo las ABCD, se arman ciertos test a ver si el sujeto logra o no logra determinadas acciones. Eso es en la especificidad de cada uno en el área que se va a desarrollar. Si ustedes se esperan desarrollar porque es lo que les gusta, es lo que los compromete, es lo que los interroga, los adultos mayores van a tener técnicas específicas de adultos mayores. En este caso el mini mental cognitivo, este MEC, es una técnica que es para adultos mayores en particular. Así que bueno, les mando un beso grande, se me lenguó la traba. Les mando un besote gigante. Como siempre, espero que estén todos lo mejor posible. Pasamos por situaciones re complicadas en estos más de 100 días. Cada uno en sus circunstancias, algunos más, otros menos. Algunos lo pudimos sobrellevar de alguna manera, a otros se les complicó por otras circunstancias. La próxima vez que los vea, ya cerrando, los voy a ver en vivo y en directo. Espero que puedan estar todos. Y como les dije antes, después les adelanto el tema de alguna cuestión respecto me cuesta decir la palabra, de la promoción, que va a tener que ser una cuestión distinta, pero no se preocupen que no es un esfuerzo de un poquitito más, y no les va a llevar más que 5 minutos más de encuentro. Así que les mando un besote grande, cuídense mucho y nos vemos en la clase real, el encuentro real, el encuentro virtual, pero desde la sincronía. Cualquier duda, aquí estoy.